que dicho esto ya, vamos a analizar y vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la vida del rey Salomón. La verdad las cosas es un libro muy triste. La verdad que me pone muy triste, me pone muy mal de repente leerlo. Hay muchas enseñanzas, pero hay enseñanzas sacadas del dolor, enseñanzas sacadas del sufrimiento, de la dureza del corazón y de la dureza de la cabeza, del orgullo. Y vamos a hablar seguir hablando de este hombre, como se llama la serie se llama El Predicador, y la predicación del día de hoy se llama así, El Predicador Engañado. Ahora, uno tiene dos cosas o dos tendencias generalmente. Una es a que la gente o alguien te engañe. La gente generalmente o alguien con intención va y te engaña, te vende algo, te dice algo, te mete en algún negocio fraudulento, te engañan. A veces te engañan tus hijos o tu esposa o tu esposo. Todos te pueden engañar. Ese es un tipo de engaño. Pero hay otro tipo de engaño que yo diría que es el peor. Y tiene que ver con cuando yo me engaño a mí mismo. Cuando yo creo que lo que estoy haciendo está bien. Y todo el mundo me dice, no es lo correcto, no es lo que tiene que ser. Y yo me engaño a mí mismo diciendo, no, yo estoy en lo correcto. Yo estoy. Y eso es lo que le pasó al rey Salomón. En primer lugar, él tuvo un problema que fue el enfocarse en las cosas de la tierra o en lo que estaba sucediendo en la tierra, lo que estaba sucediendo en el mundo. Por eso está esa frase que ya hemos escuchado un montón de veces que dice, debajo del sol. Y Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 al 14 dicen esto. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir, a estudiar, a analizar, a buscar, eso es inquirir, con sabiduría sobre lo que se hace debajo del sol. ¿Y qué es lo que hay debajo del sol? Lo que está en la humanidad. O sea, los misterios de la humanidad, los misterios de la ciencia, los misterios de todo lo que nosotros vemos. Y dice más adelante, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón se vuelve a presentar como el rey de Israel, como lo hizo en el versículo 1. Y si hay algo que me llama poderosamente la atención, es que él se dio el trabajo de descubrir todos los misterios que rodean esta tierra, este mundo. Él se enfocó en todo esto. Sabemos nosotros que el humanismo tiene que ver con lo humano, con la ciencia, con lo que se estudia, con lo que podemos palpar y ver. También se desarrolla o se entiende como teorías acerca de, llámese evolución, llámese Big Bang, lo que sea. Teorías, ideas. Y él lo que comenzó a hacer, comenzó a estudiar lo que estaba sucediendo y se desenfocó de una cosa, se desenfocó más allá del sol, de lo que hay más allá. Se desenfocó de la persona de Dios. Entendía que Dios estaba ¿dónde? En el templo. Entendía que Dios estaba ¿dónde? Habitando en un lugar físico. Entendía que Dios bendecía a Israel. Entendía que Dios estaba allí. Pero lo que él no entendía es que el Dios del cielo, el que estaba más allá del sol, gobernaba todo. Y eso nos sucede a nosotros cuando nosotros muchas veces desenfocamos y comenzamos a diluirnos en todo lo que tiene que ver con lo que el mundo nos ahoga. Y nos ahogamos y nos ahogamos y nos ahogamos. Y nosotros comenzamos a perder nuestra fe por las cosas que están sucediendo. Esta pandemia ha logrado mucho de eso. Ha logrado que la gente se desenfoque, que la gente viva con temor, que la gente viva angustiada. ¿Hay temor? Sí, hay temor.
¿Hay que tomar precauciones? Sí, hay que tomar precauciones. ¿Hay que hacerle caso al gobierno? Sí, hay que hacerlo. Pero la pregunta mía es, ¿podemos vivir con temor? La respuesta es no. No podemos vivir con temor. No podemos vivir de una forma temerosa, porque el temor lo único que hace nos limita a todos nosotros. Ahora, las preocupaciones de este mundo, número uno, a nosotros nos quitan el sueño. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 8, versículo 16, dice así: yo, hablando Salomón, dice, pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. El escritor está diciendo, ¿saben algo? A mí lo que me interesa o lo que me ha interesado es estudiar todo esto. Y he estudiado tanto y me he enfocado tanto en las cosas que este mundo me ofrece y que me da, que he perdido mi sueño. Quiero hacerte la pregunta, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos perdido el sueño por situaciones que nosotros no podemos controlar muchas veces? Que muchas veces esas situaciones dependen ¿de qué? De la persona y de la mano de Dios. Cuando Dios hace algo, cuando Dios logra algo, cuando Dios tiene el control y depende de Él, y nosotros no podemos hacer nada, solamente orar y esperar. Pero a veces ya ni oramos ni esperamos, sino que actuamos. Y a veces en ese actuar procedemos a hacer cosas que no son correctas. Y muchas veces perdemos el sueño por aquellas cosas que no podemos controlar. Ahora, eso es lo que estaba sucediendo en la vida del rey Salomón. Se dedicó tanto a este mundo que perdió el sueño. Perdió aquello que lo estaba enfocando, aquello que realmente era importante lo dejó de lado. En segundo lugar, quita o ahoga el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, versículo 22, dice así: Él fue sembrado, el que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos. La Biblia habla de 4 tipos de corazones. Ya hay un corazón, dice, que fue sembrado entre espinos, que la palabra de Dios le llegó, que la palabra de Dios lo hizo tomar una decisión, que posiblemente conoció a Cristo, pero que no perseveró, que no avanzó, que no continuó en su relación con Dios, en su relación en la iglesia. ¿Por qué? Simple y fácil. Porque los ahogaron las preocupaciones de esta tierra. Y permíteme decirte esto no puede pasar a cualquiera de nosotros. Enfocándonos en este mundo, enfocándonos en este vivir, enfocándonos en esta vida que muchas veces nosotros estamos viviendo, podemos ahogar el mensaje de la palabra de Dios. Podemos, número 1, salir vacíos de este lugar. Puede que hayamos tenido el mejor tiempo de adoración. Puede que hayamos tenido el mejor tiempo de la palabra de Dios. Puede que hayamos tenido el mejor momento con Dios. Pero saliendo de este lugar te sentiste vacío. Puede que este libro ya no te impacta. Puede que cuando te levantas en la mañana ya ni lo miras. Puede que de repente una predicación, una radio, ya no te impacte y comienzas a ahogarte, comienzas a perderte, comienza tu corazón a desinflarse. Y te digo algo, eso es un síntoma de tibieza en el corazón. Y poco a poco nos vamos a enfriar. Es triste ver iglesias o ver hermanos que son fríos, que vienen a una iglesia solo por una rutina, que vienen a una iglesia porque no tienen más que hacer, porque están acostumbrados, porque su mamá los llevó de niño, porque es la tradición familiar. ¿Saben una de las cosas que las iglesias hacen en el periodo de Semana Santa, de Easter? Se preparan porque las iglesias se van a llenar. ¿Y saben algo? Las iglesias se llenan en Easter. ¿Por qué? Porque es la tradición de ir a la iglesia. Y se van ahogando, y se van ahogando. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado de la palabra de Dios? Es, si tú estás en esa situación, tienes que comenzar
a dejar de mirar y a enfocarte en todo lo que estás viviendo, en todo lo que estás pasando. Ahora, es interesante también, porque cuando nos enfocamos en esto, se quita la paz de nuestro hogar. Ven lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 40, dice así: pero Marta se preocupaba de muchos quehaceres, con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deja servir sola? Pues que me ayude. ¿Sabe? Esa es una de las historias más poderosas que puede haber. Jesús visitando a la familia de Lázaro, y Marta y María estaban allí. Una se sentó a escuchar al Señor Jesús. María se sentó y escuchó al Señor, y escuchó lo que tenía que hacer. Pero Marta estaba preocupada. Marta lo único que quería hacer era tener el buen guacamole, tener la mejor tortilla, la quesadilla, ver que todo esté limpio, que el Señor se sienta cómodo, que tenga su vasito con agua. ¿Está mal? No está mal. Pero había una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Estar con el Señor. El privilegio único de estar con Él. Pero no lo estaba. Y saben, Marta en aquel momento se perdió una bendición. ¿Saben lo que pasa con nosotros cuando nosotros nos enfocamos en todo lo que está pasando en este mundo y dejamos de enfocarnos en Dios? Nos perdemos muchas bendiciones. Nos perdemos muchas bendiciones. ¿Y qué pasa con nosotros? Dejamos de vibrar aún con Cristo en su presencia ahí. Porque nos preocupan otras cosas. Es triste, pero es real. Y yo te quiero preguntar, ¿está bien ser una Marta todo el tiempo? ¿Sabes lo que más me llama la atención? Es que muchas veces nosotros estamos acá en cuerpo, pero nuestra mente está en que ojalá que termine luego, porque es el Día del Padre, vamos a ir a comer, vamos a hacer acá, vamos a hacer allá, tengo que ir de compras, tengo que ir al mercado, bla, bla, bla. Y estamos así. Y nuestra mente nos comienza ¿a qué? A jugar una mala pasada. Por eso es que separamos un momento especial para con Dios, para que este sea el momento especial con Él. Por esto es importante congregarnos, porque separamos este tiempo y lo dejamos para Él. Querido, no te pierdas la bendición que tuvo María siendo una Marta. No te pierdas esa hermosa bendición. ¿Por qué? Porque te quita la paz. Te quita la paz de tu hogar, te quita la tranquilidad. Ahora, otra característica que tenía Salomón era la sabiduría abrumadora que él tenía. Él tenía una sabiduría fantástica, genial, única. Y vamos a leer los pasajes de Eclesiastés 1, 15 al 18. Y te voy a ir narrando un poco la historia. Yo lo he leído muchísimas veces y quiero que lo vayamos entendiendo. Dice así: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. La primera parte, él se describe. Y él dice: soy un tipo genial. Tengo mucha sabiduría, tengo mucha ciencia, soy un tipo a otro nivel. Por lo tanto, él se describe a sí mismo. Pero después dice, la segunda parte, dice: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría, ¿qué es lo que hay? Dice, mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Él está diciendo: yo en la ciencia, en la sabiduría, he agarrado mucho dolor, he entendido que es doloroso
soy un ser incomprendido. Los que tenemos algún amigo que es genio, yo tengo un amigo que es genio, estudiamos juntos en Instituto Bíblico, él tenía una característica, él no se podía parar a dar un devocional o predicar o nada de eso, él era un estudioso. Y yo siempre le decía, Samuel, tienes que dedicarte a escribir libros. Pero a veces era tanto lo que sabía que no sabía cómo explicarlo. Y eso le causaba mucho dolor a él. Me imagino que Salomón a veces se sentía así. Se sentía que sabía tanto y que no sabía cómo explicarle a la nación, al mundo, lo que él sabía. Pero ¿saben una cosa que me llama la atención? Es que él dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, note, sabiduría, y luego dice, también a entender las locuras y los desvaríos. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que él probó e hizo ciertas cosas que van más allá de la razón. O sea, él quería conocer todo. Creo que a veces, no sé si Dios le dio tanta sabiduría que lo enloqueció, o si él no supo entender o no supo tener límites, pero él en su sabiduría lo que él hacía era tener dolor. Y sabe, querido, querida, es triste, pero es así. Salomón se daba cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas que le daba tristeza a él era que no todo lo podía arreglar. Como dice la parte del versículo 15. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. Habían cosas que a él se le escapaban de las manos. Que Dios la había hecho torcidas e iban a estar torcidas siempre. Y que habían cosas que estaban incompletas y que él no las podía completar. Y esa era una frustración que él tenía. La frustración de no corregir o no saber corregir muchas cosas. ¿Sabe? Muchas veces nosotros vamos a estar en esas circunstancias, donde no podemos arreglar ciertas situaciones. No lo vamos a poder hacer. Y va a ser triste. Pero déjaselo a Dios. Porque lo que estaba haciendo Salomón no era correcto. No le estaba dejando a Dios lo que tenía que hacer. Ahora, a pesar de las ventajas de la sabiduría, Salomón confiesa que es demasiada sabiduría y que es un peso en su vida y que él no puede crecer, no puede expandirse. ¿Por qué? Porque la sabiduría era mucha. Si hay una cosa que pasa muchas veces, sobre todo a aquellas personas que les gusta estudiar la Biblia, es que muchas veces el conocimiento sin un propósito en la vida no tiene valor. ¿Escuchaste bien? El conocimiento sin un propósito en la vida no tiene valor. Hay mucha gente que sabe mucho y que no sabe aplicar ese conocimiento y que se enorgullece de ese conocimiento y que ese conocimiento lo eleva a tal punto de que ese conocimiento lo vuelve loco. Querido, si usted conoce de Dios, conoce de la sabiduría de Dios, le aconsejo algo: conozca a Dios, estudie a Dios, pero que su conocimiento no sea para juzgar a las personas, sino para ayudar. Que su conocimiento sea para predicar a Cristo, que su conocimiento sea para honrar a Cristo y honrar a las personas que están cerca suyo. Que su conocimiento jamás sea para humillar a alguien. Porque el conocimiento sin un propósito no tiene valor, es solo conocimiento. Y es triste ver cuando gente abusa de ese conocimiento, abusa de lo que sabe. Hace 3 semanas comencé a ir a un gimnasio, se llama CrossFit, y hay un señor que es policía, ¿ya? Y que tiene en su espalda una playera que me encanta, que se la voy a copiar y le decía a mi esposa que me la haga, pero que dice que hay un señor levantando unas pesas
y te dice, yo te estoy juzgando por lo que haces. Y yo digo, wow, qué práctico. ¿Sabe que muchas veces la gente nos juzga por lo que realmente hacemos y no por lo que decimos? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo llevamos a la práctica y no hacemos las cosas bien, la gente nos juzga por eso. Y nos dice, sabes mucho, pero lamentablemente no aplicas nada. Como siempre hablo del cura Gatica, predica pero no practica. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Salomón, estaba viviendo una vida de sufrimiento, sí, pero también con mucho conocimiento vacío. No lleguemos a eso. No lleguemos a ese conocimiento que de repente, a veces ocupamos ese conocimiento como un escudo, como una defensa. Nadie nos puede decir nada. Nadie. Yo me recuerdo cuando llegué a FBC, a servir a Dios a esa iglesia, y me dicen que van a haber 7 pastores que vamos a trabajar juntos y que uno iba a ser el mero mero y que uno iba a estar como a mi cuidado. Yo no entendía lo que era. Pero te digo una cosa, yo doy gracias a Dios por esos hombres que cada vez que yo me mandaba una, porque me mandé muchas, me sabían corregir. Me sentaban, me hablaban, a veces tenía que llamar a mi esposa para que me tradujera, que fueron los primeros 3 años de mi vida allá, para corregirme. Te digo algo, yo le agradezco a Dios por esos hombres que me corrigieron, que me enseñaron. Pero a veces a mí me cuesta de repente hablar con alguna persona y decirle, hermano, estás mal, eso no debe ser. Porque ¿sabe qué? Muchas veces se sienten ofendidos y se van. Nunca más vuelven. Y es triste. Pero tenemos que aprender a qué? A recibir de repente una instrucción. Porque a veces no entendemos que no estamos haciendo las cosas bien. Así que yo le animo a eso. Le animo a que aprendamos. Porque estamos todos en ese proceso de aprendizaje. ¿Sabe cuándo termina? Cuando el Señor nos venga a buscar. Ahí termina el proceso de aprendizaje. Porque ahí vamos a estar completos en Cristo Jesús. Antes de eso, permíteme decirte que hasta el día que te mueras vas a aprender otra lección. ¿Y sabes cuál va a ser esa lección? El Señor te va a venir a buscar o nos va a venir a buscar y vas a tener una cita personal con Dios. Y esa cita va a ser entre tú y Dios. Y vas a aprender que en ese momento se acabó todo. Es el último aprendizaje que vamos a tener en la vida. Sigamos. El desenfreno de Salomón. Y aquí esa es una de las partes tristes de este libro. Dice lo siguiente, y pienso así, si la sabiduría termina en frustración, ¿qué significa? Dolor, enojo. Así que Salomón comenzó a probar algo que no era correcto. Empezó a probar el placer. Empezó a probar lo que se llama el hedonismo. O sea, todo lo que tiene que ver con una vida sexual desenfrenada. Y él pensó que a través de esa vía, él iba a alcanzar mayor tranquilidad, mayor relajo ante el dolor de tanta sabiduría que él tenía. Pero no reflexiona sobre el placer, lo prueba, lo busca, y el placer lamentablemente no le dio esa tranquilidad y esa paz que él buscaba. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a eso. Número 1, él escuchó su corazón, Eclesiastés capítulo 2, versículos en 1 al 2. Dice así, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? La felicidad no está en lo que se goza, no está en lo que se tiene muchas veces, como en el caso del predicador. Solo conduce a una mayor frustración y engaño. ¿Y saben lo más triste de todo esto? Es que él dice,
dije yo en mi corazón. La Biblia tiene infinidades de advertencias con respecto a qué. ¿A qué tiene advertencias? ¿De qué habla? Del corazón. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? Cuídate de tu corazón. Es engañoso, es traicionero. Cuídate de él. Pero él dice, le dije yo en mi corazón. Dije yo en mi corazón. Empecé a escuchar mi corazón. Y la Biblia está llena de advertencias. Por eso Salomón se comenzó a entregar a la locura, al placer. Porque empezó a entregarse a su corazón. Eclesiastés 2:2-4 dice lo siguiente. Vuelve a tocar el tema. Dice, ahora ya no solo le dijo al corazón, sino que dice, propuse, ¿qué dice? En mi corazón. O sea, hice un plan. Dice, agasajar mi carne con vino. O sea, vamos echándole a la corona. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Y aquí se lo voy a explicar. Y cuando lo entendí dije, oh, wow, qué terrible. ¿Sabe lo que dice Salomón? Dice que ya no le dijo, sino que él ya lo propuso. Hizo un plan. Se propuso hacer algo. Se propuso gozar de los placeres de la vida. Del vino. De tener propiedades. Pero lea bien el pasaje. Mira, acompáñame a esto. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Esa frase, mi corazón en sabiduría, después dice, coma, con retención de la necedad. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Está diciendo, voy a agasajar mi vida con vino, pero me voy a mantener sabio y me voy a alejar de la necedad. O sea, voy a tomar, voy a disfrutar, voy a pasarlo bien, pero sigo siendo sabio y me voy a alejar de las cosas necias. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Se estaba dando permiso porque dice, sigo siendo sabio, no voy a ser necio. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Te has puesto así de repente tú de darte unos 5 minutos de placer? Total, nadie lo va a notar, nadie se va a dar cuenta. Total, es entre mí y yo, es cosa mía. Voy a seguir siendo sabio. Voy a seguir entregándome algunas cosas que yo tengo. Voy a seguir puliendo ese pecado favorito. Y es triste, queridos hermanos, es muy triste. Salomón pensó que si le ponía, entre comillas, límites a su estupidez, él iba a salir impune. Que él iba a salir limpio. El pecado siempre trae consecuencias. Siempre, siempre. Y él se entregó a ese placer. Sigue diciendo, Eclesiastés 2:5-7. Dice, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Cuando Dios instauró a un rey, recuerden esto, antes de el rey Saúl había un gobierno teocrático. Dios gobernaba a través de los sacerdotes. Primer rey que hubo fue Saúl. Segundo rey, David. Tercer rey, Salomón. Cuando Dios instaura un rey, Él dice, debe ser austero en su forma de vivir, no debe tener demasiadas riquezas, no debe tener caballos. Antes el que tenía caballo era como tener un tanque. Eso es la idea. Cuando hablan de los caballos es como tener un tanque. No debe tener caballos,
debe ser un hombre que esté dedicado a la palabra de Dios y debe mantenerse cerca del sacerdote. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El que lo que dice, me hice huertos y viñas y planté en ellos árboles de todo fruto. Y escucha esta frase, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque. Tenía lujos innecesarios. Se hizo estanques de agua en Jerusalén, en una tierra desértica. Él hacía estanques de agua, ¿para qué? No para darle a la gente, no para darle a los animales, sino para regar sus jardines. Lujos innecesarios. Dice, compré siervos y siervas y tuve nacidos en casa. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Tuve siervos y siervas y tuve nacidos en casa. Él se acostaba con las siervas y que esos hijos eran hijos prácticamente bastardos porque no lo reconocían. Eso está diciendo. Que muchos de esos hijos, hijos de siervas, hijos de esclavas, eran los hijos bastardos que él tenía. Triste radiografía, pero la verdad las cosas, no estamos muy ajenos a la realidad. No. Aquí hubo esclavitud y la sigue habiendo, ¿ya? Eso es innegable, porque si no tuviéramos esclavitud en este país, el gobierno ya habría dado una ley de inmigración buena para la gente que está trabajando sin documentos. Eso es esclavitud. Y como sabe que los tienen así, los esclaviza eso. Por si acaso, si no lo sabía, seguimos esclavizados. Los afroamericanos siguen esclavizados. ¿Por qué? Por el dolor que ellos sienten de ver cómo son tratados. Usted cuando busca la historia de Estados Unidos, cuando fue la guerra civil, se luchó por muchas cosas. Una de ellas era la libertad de los esclavos afroamericanos. El día 19 de junio, ¿qué es lo que se celebró acá? ¿Alguien sabe lo que se celebró? El Juneteenth, que significa el día que se liberó a los esclavos negros. Los patrones, antes de eso, abusaban de sus siervas y las dejaban embarazadas. Por lo tanto, la esclavitud siempre ha sido. Pero este Salomón se aprovechó de sus siervas. Y no tenía ningún problema en decirlo. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Eso está diciendo. Es triste a lo que puede llegar una persona que se deja llevar por su corazón. Sigue diciendo Eclesiastés capítulo 2, 8 al 9. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantoras y cantoras. Seguimos acá. Escucha esta frase. De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo, escucha esto, qué arrogante, ¿no? ¿Conservé qué? Mi sabiduría. La palabra amontonar que aparece aquí es la misma que se usa, y escucha bien esta palabra, cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, worship, all together, cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, cuando la gente se reúne, es la misma palabra. Él reunió muchas riquezas, él tomó muchas riquezas. ¿Y saben lo que empezó a hacer? Comenzó a adorar esas riquezas. Comenzó a adorar todo su esplendor. Tuvo fiestas en las cuales él tenía cantores. Y termina diciendo que él no tuvo ningún problema, diciendo que él
disfrutó de todos los deleites de los hijos de los hombres. Y no está hablando de solamente comer, sino de todos los deleites inmorales que tenían los hijos de los hombres. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de lo que puede suceder cuando el corazón de una persona que conoce a Dios se aleja de Dios? Él se había alejado completamente de Él. Él se había entregado al sexo, al egoísmo, al lujo, al placer. Se había entregado a la ambición, al orgullo. Porque quien dice, aún así mantuve mi sabiduría, es un orgulloso. Está lleno de orgullo. Y sigue aumentando su discurso. ¿Sabe lo que me parece este discurso? Este es el discurso al orgullo. Este es el discurso al egoísmo. Este es el discurso a la estupidez. Porque mire lo que dice más adelante, Eclesiastés 2:10 al 11, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No negué. Imagínate, lo que él veía, lo tomaba. Me gusta esa chica, me gusta esta sierva, me gusta esto, quiero agarrar esto. Todo lo que él quería, todo lo que él veía, no se lo negaba. Dice, ni aparté, escucha, mi corazón de qué? De placer alguno. Mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho, debajo del sol. ¿Estás entendiendo? Lo que puede hacer la vida de un corazón alejado de Dios. No negó su vida al placer, no negó lo que sus ojos veían, todo lo tomaba. Todo. Lo más triste es que, sin embargo, y a pesar de toda la satisfacción que él tenía por medio de sus logros y después de haber experimentado todos los placeres, meditó en el real valor de todo lo conseguido. ¿Y sabe lo que concluyó? Él dijo, todo esto es aflicción de espíritu. La palabra aflicción o la frase aflicción de espíritu en el original significa correr tras el viento. Eso es literalmente lo que significa aflicción de espíritu. Y él lo que hacía era correr tras el viento. Nunca lo alcanzaba. Por eso él se afligía, porque él nunca alcanzaba lo que realmente debía alcanzar. ¿Sabe lo que él tenía que haber hecho? Él tenía que haber restituido su relación con Dios. Pero como estaba tan inclinado su corazón al placer y a los dioses que le habían hecho inclinar sus mujeres, él se había olvidado completamente de Dios. Completamente. Porque se entregó a la locura, se entregó al placer. Para concluir, dice así, la predicación de hoy quiere invitarles a que cuidemos nuestro corazón de todas aquellas cosas que nos pueden desviar o alejar de lo que amamos y de Dios en primer lugar. Salomón creía o pensaba que estaba todo bien en su vida. Porque, entre comillas, ¿qué es lo que hacía? Le ponía límites a su desenfreno. Pero desenfreno es desenfreno. No podemos servir a dos señores. No podemos permitirnos dejar de amar a Dios y amar lo que esta loca sociedad nos ofrece.
Y esta es la palabra. La palabra es ser consecuente con lo que creemos y con lo que vivimos. No tenemos permiso para ser como Salomón, sino como Daniel, el de la Biblia, que él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y Daniel lo cumplió. ¿Entendió la idea de la predicación? Cuide esto. Porque de aquí no solamente manda la vida, porque eso no solamente es un motor de oxígeno, sino que de aquí, del corazón, nace todo aquello que pueda engrandecer a Dios o destruirnos a nosotros y destruir el testimonio de la persona de Dios. Por lo tanto, no seamos, no tomemos esto. Lo que está escrito acá son relatos desgarradores de una vida alejada de Dios. Quiero llevarte a esto. No te alejes de Él. Que este mundo que nos está llenando de mala información, que nos está llenando de malas noticias todos los días, que nos ahoga con los afanes del dinero, que muchas veces no es suficiente, que nos ahoga muchas veces con situaciones dentro de nuestro matrimonio o con nuestros hijos. Que no nos ahogue tal punto de perder lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Vivamos cerca de Él, porque es mejor estar casi un día, 1000 años fuera de Él. Amén.